Bienvenidos a esta parte quinta o quinto vídeo del tema primero, la introducción a la cultura visual, con ejemplos prácticos de los logos. Estamos viendo la profundidad que tienen a veces esas imágenes que nos rodean, que forman parte de la cultura popular. Estamos analizando el caso del Rockefeller Center, con esa carga simbólica que tiene que ver con la Atlántida y con los símbolos del hombre que no necesita, digamos, de otras referencias, que se basa solo en sus propios méritos, en sus esfuerzos, y que simboliza tanto el gran capitalismo como las grandes utopías soviéticas, socialistas del momento. Otros símbolos que a mí me llaman la atención en el Rockefeller Center es el uso del árbol de Navidad, por ejemplo, que contradice quizás el desafío de Atlas frente a San Patricio. Curiosamente, lo que ha conseguido el Rockefeller Center es darle a la Catedral de San Patricio, que arquitectónicamente no tiene gran valor, porque es un neogótico que no aporta, digamos, desde el punto de vista estético ninguna novedad. Sin embargo, al haber quedado rodeada de rascacielos, empequeñecida en la escala, pero reflejándose en esos cristales que le rodean, ha creado una nueva dimensión artística y ha conseguido que lo que antes era un lugar apartado se convierta en el mismo corazón de Manhattan, digamos, como la perla de esa ostra que es Manhattan, que es el Rockefeller Center dentro de Manhattan, ¿no? Siguiendo con estos símbolos y volviendo al tema del árbol de Navidad, cuyo origen hemos perdido, pues sabemos que tiene un origen relacionado con la cristianización de los pueblos germánicos, a los que había que enseñar a través del culto al árbol que ellos hacían, puesto que eran pueblos paganos vinculados con la naturaleza. El árbol que los primeros predicadores ingleses que fueron a las zonas de Sajonia eligieron es el picéas, que tiene un tronco del que salen todas las ramas, un tronco central, y explicaban que ese tronco es Cristo y las ramas son los miembros de la Iglesia. Ese árbol está iluminado por las luces rojas del Espíritu Santo con la decoración también, incluso pues, del plata y azul, de la Virgen María, y toda una serie de simbolismos que tienen que ver con la historia de la Iglesia, que se han perdido. Y al final tenemos luego las frutas que cuelgan, que pueden remitir a esas frutas del paraíso, en la presencia también del pecado dentro de la Iglesia. Toda una simbología muy interesante, pero que nosotros hemos perdido. Yo hice esta fotografía en Belén y me va a servir para hablar también de lo que la fotografía como lenguaje tecnológico novedoso incorpora en la historia de la representación visual. Es una fotografía aparentemente de una bola de Navidad, pero no se trata de una bola de Navidad, se trata de una decoración en forma de bola de los, digamos, colgantes. Había todo tipo de candelabros o lámparas votivas con este tipo de decoración en la iglesia de Belén, que tradicionalmente es la iglesia en la que se produjo el nacimiento de Jesús y por tanto el origen del mito del árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Yo he ido al lugar en el que, según la tradición, nació Jesús, en la gruta de Belén. Lo que hay sobre la gruta es una iglesia ortodoxa, que es lo que vemos aquí, que se ha conservado de la destrucción de los persas, la única iglesia que no destruyeron, porque había una decoración de los Reyes Magos con gorro frigio, gorro persa. Ellos identificaron como una simbología propia y decidieron perdonar a esa iglesia de la destrucción. Las demás fueron destruidas, pero esta iglesia se conserva y debajo está la gruta de Belén. Me gusta esta idea de darle la vuelta con la fotografía al mito del árbol de Navidad. Lo que nosotros vemos es una aparente bola, pero en esa bola lo que se refleja es el lugar geográfico concreto donde se produjo un hecho concreto. Todos los mitos suelen tener un origen histórico. Estoy hablando de ese origen histórico, independientemente de las creencias que cada uno tenga. Lo que estoy diciendo es, el árbol de Navidad tiene un origen histórico y eso se está reflejando gracias a la fotografía, que es un mecanismo de grabación de la realidad, se está reflejando en lo que aparentemente solo es una bola de Navidad. Estamos invirtiendo la historia pegada gracias a este mecanismo de registro de la realidad en el mito que es la bola de Navidad. Bueno, y terminamos, por tanto, ya estos casos de introducción
ejemplos para entender lo mucho que se puede hacer y trabajos que haréis vosotros también en casa. Por ejemplo, la evolución de los mitos, de los logos, perdón, es muy interesante, ¿no? Logos que surgen con un mito como la sirena. La sirena es el atractivo que produce la muerte. Ulises se tiene que encadenar para escuchar el canto de la sirena sin sucumbir a ella, sin morir. Starbucks le ha sacado mucho provecho, pero ha quedado ya totalmente simplificado, ni el nombre es necesario. Algo que hemos estudiado también con Iberia, ¿qué ha pasado con el logo de Iberia? ¿Cómo se ha simplificado? Curiosamente mal, porque ahora requiere de nuevo el nombre, ya no se distingue. Iberia ha evolucionado como todos los logos. Es muy interesante estudiar porque es la historia del arte la que está detrás de cada una de estas evoluciones. En el momento democrático, Iberia incorpora la corona, porque España se convierte en un reino parlamentario, y esa B que sí que la identificaba y que ya no necesitaba un apoyo del nombre. Incluso Iberia tiene un carácter, digamos, de marca España, acompañada del torero, pero con la fusión con British Airways se ha perdido la B, se ha querido hacer algo similar a la bandera inglesa British Airways, por tanto se ha disuelto y de nuevo tiene que poner el nombre. Esto es muy interesante porque habla también de qué está pasando con Iberia, quizás es el final de Iberia. Cosas así haremos en las siguientes clases, aunque ya empezaremos con la historia de la cultura visual para hacer un repaso acompañando al Gombrich.